Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar de funciones virtuales. Nosotros habíamos visto el tema de herencia, primero que todo, ¿sí? Entonces recordemos que es la herencia porque pues para hablar de funciones virtuales y lo que vamos a hablar hoy pues necesitamos eh, o digamos es aplicable al tema de herencia. Entonces decíamos que la relación de herencia es cuando se crean unas clases a partir de una clase base y las clases que heredan, o sea, las clases derivadas, van a recibir los mismos atributos y los métodos que están en la clase base. En este caso, la clase base es figura y hablamos de dos clases, la clase triángulo y la clase rectángulo, que son figuras también. Por lo tanto, esta flechita me indica que la clase triángulo es una figura. Por lo tanto, va a tener un atributo que se llama nombre figura, que no es necesario volverlo a escribir acá en el diagrama de clases, ni tampoco cuando se implementa dentro del lenguaje de programación, porque ya a través de la herencia, pues digamos que lo toma, el atributo se toma automáticamente. Bueno, y decíamos también que los métodos también se heredaban. Por ejemplo, si esto tenía un método área, pues un objeto de la clase triángulo podía hacer uso de este método área acá. Bueno, pero como vemos, aquí el triángulo tiene su propio método área, es decir, la clase base tiene uno, pero el triángulo también va a tener otro. ¿Listo? Entonces, y la clase rectángulo también. O sea que es muy probable que estas figuras geométricas pues tienen formas diferentes de calcular su área, cada una. Entonces, allí también es cuando aparece el concepto de función virtual. ¿Listo? Habíamos dicho que cuando un objeto de esta clase llame al método área, se ejecuta o le da prioridad al método que está en la clase derivada. ¿Sí? Digamos que no va a llamar al que está acá, sino al que está en el triángulo. Y si el objeto es de la clase rectángulo, pues va a llamar a su método área que está dentro de su clase, o sea, le daría prioridad. En caso de que el método no esté, digamos, en la clase rectángulo, no tenga una implementación para el área, para el método área, pues si yo llamo un objeto de la clase rectángulo o creo un objeto de la clase rectángulo y llamo al método área, pues se va a ejecutar el que está en figura, dado que si no lo tiene implementado, pues llamará al de la figura. Bueno, recordando esto un poco, vamos a ver qué es una función virtual ahora sí. Bueno, entonces nos dicen que una función virtual es una función o un miembro que se espera volver a definir en las clases derivadas. O sea, así como observamos en el dibujo, en el diagrama anterior, veíamos que tiene unos métodos con los mismos nombres, es decir, se espera que cuando se implementen, pues la implementación de la clase triángulo y rectángulo van a tener su propia implementación de estas áreas. Las funciones virtuales van a garantizar que se llame a la función correcta para un objeto. Es decir, si creo un objeto de la clase triángulo, pues si yo llamo al método área, pues se va a ejecutar el que le pertenezca a la clase. Bueno, ¿para qué se crea una función virtual? Pues una función virtual se va a crear precisamente para que, digamos, para que la clase figura, eh, digamos, tiene una representación de ese método como tal para indicar pues que todas las figuras que hay en el mundo pues van a tener un método que calcula el área. Pero digamos, cada figura que herede o cada figura geométrica como un triángulo, un rectángulo y todas las que puedan ir apareciendo, realmente cada una de ellas tiene que calcular de una manera propia para ellas su área, porque no existe un área universal para una figura geométrica. Entonces, eh, es decir, no se va a realizar una implementación del método área en la clase figura, que es la que está acá arriba. Realmente no se va a realizar una implementación del área en la clase figura, sino que las implementaciones se van a hacer en las clases derivadas. ¿Sí? Eso es lo que significa virtual. ¿Cómo se crea una función virtual? Pues se le va a colocar la palabra virtual
al método se le va a colocar el tipo de datos que retorne, el nombre de la función o el nombre de método, y si recibe parámetros, pues se le van a colocar su lista de parámetros. Es decir, en el punto H de la clase figura, deberíamos escribir algo como virtual doble, que es el tipo de datos que va a devolver el método área. Y esto sería lo que me indicaría, o sea, cuando encontremos una función, un método virtual, pues quiere decir que realmente en esa clase figura no se va a implementar ese método. O sea, se menciona allí como para indicar que las figuras tienen que tener un método área, pero ya cada clase derivada lo va a calcular a su manera. Entonces, virtual significa que la clase como tal, la clase actual, es decir, la clase figura, no lo va a implementar, o la clase donde aparezca que el método es virtual. Bueno, miremos acá. Acá tenemos la clase figura, que es la clase base. Ella tiene unos atributos que es el nombre de la figura y tiene unos métodos, su constructor, su destructor, los get y los set para el nombre de figura, y va a tener el método área. Pero el método área, miremos acá, que tiene la palabra virtual. Entonces significa que este sería el punto H, ¿no? Entonces esto significa que en el CPP no va a haber una implementación para este método. O sea, como tal, no va a haber una implementación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la implementación se va a dejar a las clases derivadas, es decir, el triángulo, el rectángulo y todas las demás clases que puedan derivarse de una figura. Cada una de ellas tendrá su forma diferente de calcular el área. Por eso, dentro de la clase figura no habrá una implementación como tal en el punto CPP, sino que en el punto H se le advierte que el método es virtual. ¿Listo? Bueno, acá hay algo que vemos que es como una pequeña implementación del área. Bueno, esto se colocó para evitar errores cuando se ejecute el programa. A veces es probable también que como no está implementada en el CPP, pues aparezcan errores y no la implementamos sencillamente porque no necesitamos tenerla implementada en el CPP, ya que cada clase derivada pues la va a implementar. Entonces, lo que se hace acá o se acostumbra a hacer para evitar que salgan errores a la hora del enlazado o cuando se compila, es colocarle acá una instrucción o decir, se hace como lo que se llama una función en línea, ¿sí? Que es que se le hace acá una declaración, una instrucción, ¿sí? Como para indicar, como para que el programa piense pues que se está implementando acá, digamos por así decirlo. Entonces no va a estar en la implementación en el CPP, pero entonces acá cuando la declaro en el punto H, le vamos a colocar esta instrucción, esta instrucción en este caso dice return 0, para evitar errores de enlazado. Entonces digamos que esto lo agregué porque pues se pueden generar errores cuando al compilarse él vea que no aparece en el CPP la implementación. Entonces para evitar eso se le coloca esta instrucción. Esto se conoce como una declaración en línea. Bueno, ya en la clase rectángulo, entonces nosotros tendríamos la implementación del área para el rectángulo, que es la clase que va a heredar, y para todas las clases que hereden, pues van a tener su propia implementación. Acá al lado derecho vemos el área, cómo se implementaría en la clase rectángulo, en el CPP, que sería igual al ancho por el largo. ¿Listo? Entonces, si la figura es rectángulo, su área va a ser igual a su ancho multiplicado por el largo. Si es un triángulo, pues va a ser igual a su base por altura sobre 2. Y así cada figura tendrá su implementación en el punto H como tal. Bueno, ahora mencionemos otro concepto que es el de polimorfismo. El polimorfismo, pues nosotros ya lo hemos utilizado, sino que pues no, de pronto no hemos aterrizado el concepto. Polimorfismo quiere decir que objetos diferentes pueden responder en modo diferente al mismo mensaje. Entonces, precisamente, si yo tengo un objeto de la clase triángulo y llamo, por ejemplo, al método área o al método perímetro, y tengo un objeto de la clase rectángulo y ejecuto o paso el mensaje a área o perímetro, ¿sí? Cuando decimos ejecutamos un mensaje o le enviamos un mensaje, es que vamos a llamar a determinado método.
Entonces, cada objeto va a desencadenar, ¿sí? Una respuesta a ese mensaje. Es decir, cada método pues, va a tener unas instrucciones diferentes. En el área del triángulo es diferente al área del rectángulo, lo mismo que el perímetro. Entonces, por eso decimos que objetos diferentes, o sea, de clases diferentes, van a responder en modo diferente al mismo mensaje. ¿El mensaje cuál va a ser? Pues calcular perímetro, calcular área, sí, va a ser el mensaje, y la forma en cómo calcula esa área, ese perímetro, pues es diferente para cada objeto. ¿Listo? Y también se dice que la capacidad de utilizar funciones virtuales, ¿no? Porque aquí estamos utilizando funciones virtuales. Figura tiene área, tiene perímetro también, o podría tener también el perímetro, pero cada una, pues también cada objeto de cada clase lo ejecuta de acuerdo a cómo está implementado en su clase base. Bueno, ahora hablemos del concepto de clase abstracta. ¿Listo? Bueno, pero para hablar de clase abstracta, tenemos que hablar de qué es un método abstracto. Entonces, un método abstracto es un método vacío, es un método que no va a tener un cuerpo como tal, es decir, no va a tener una implementación, no va a realizar ninguna acción, define qué hace, no el cómo. Entonces, se dice que para que una clase sea abstracta, debe tener por lo menos un método abstracto. ¿Sí? O sea, si la clase abstracta tiene un método abstracto, entonces quiere decir que la clase es abstracta. La idea de las clases abstractas es que no puedan ser instanciadas, solo sean heredadas. ¿Y para qué? Nos preguntaríamos entonces, ¿para qué tener una clase si no podemos instanciarla? Pues bueno, digamos en el caso del ejemplo, por ejemplo, de figura, pues uno crea una clase, en este caso abstracta, como para agrupar a otras clases, ¿sí? Para decir que tengo muchas figuras geométricas y que todas parten de una clase padre, que es la figura como tal, y esa clase la necesito allá que esté como plantilla, pero realmente no voy a crear un objeto de la clase figura porque no hay una figura, no hay como un objeto que pueda ser universal, ¿sí? Que pueda ser una figura como tal, sino que, digamos, cuando ya se crea el objeto como tal, el objeto tiene que ser de una de las clases derivadas, ¿sí? O es un triángulo, o es un rectángulo, o es un círculo, o es otra figura, ¿sí? Pero tiene que pertenecer a alguna de las clases que están derivadas. Digamos, la clase base nos va a servir es para agrupar a todas esas figuras. Entonces se dice que una clase abstracta se usa para servir de clase base a otras clases. Y una clase abstracta debe poseer también por lo menos un método virtual puro. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de métodos virtuales ya sabemos que son métodos que se implementan en las clases derivadas. Pero cuando es puro, significa que no pueden crearse instancias de esa clase. ¿Y cómo creamos un método virtual puro? Pues igualando a la cero. Entonces, cuando creamos un método virtual, le ponemos la palabra virtual, el tipo de datos que va a retornar el método, el nombre del método, sus paréntesis, y si recibe parámetros, pues va a ir acá, pero lo igualamos a cero. Esto hace que, o de aquí de alguna forma estamos diciendo que el método perímetro, ¿sí? Es un método que es virtual puro, o sea, esto va a ser, aparte de que cada clase derivada tenga su propia implementación, pues también va a indicar que no se van a poder crear instancias de esa clase. Es decir, no puedo crear instancias de la clase figura. ¿Por qué? Porque tiene un método virtual puro como tal. Bueno, veamos ahora sí la implementación en C++. Entonces tenemos la clase figura. La clase figura, entonces tenemos acá sus atributos, tenemos los métodos get, set para nombre figura y tenemos el área. Tenemos esta función, es virtual, o sea, es una función virtual, quiere decir que esta función se va a implementar más adelante. Pero pues el hecho de tener la función virtual no quiere decir que no se pueda instanciar la clase figura. Lo que hace que no se pueda instanciar la clase figura es realmente este método, el perímetro, donde estamos igualando a cero. Está la forma de crear un método virtual puro, ¿sí? Entonces, el método virtual puro, aparte de que no se puede implementar o que no se va a implementar en la clase figura, sino en sus clases derivadas,
pues el tenerlo así, igualado a 0, significa que, o va a evitar que la clase figura se pueda instanciar. Es decir, instanciar significa que vamos a crear un objeto de esa clase. ¿Sí? No se va a poder crear objetos de la clase figura, solo de sus clases derivadas. Entonces, esto sería lo que va en el punto H de la clase figura. En su CPP, pues, ¿qué vamos a tener? Entonces, acá en el CPP tenemos su constructor, su destructor, los métodos get y set de su atributo, que solamente tiene get nombre y set nombre. Y si vemos, no tenemos nada más. Miren que acá no tenemos implementado, en este CPP no tenemos implementado ni el método área ni el método perímetro, porque dijimos que iban a ser métodos virtuales y uno de ellos es del perímetro es puro. Es decir, todos estos métodos se van a implementar en las clases derivadas. Bueno, ahora miremos la clase rectángulo. La clase rectángulo es la clase que va a heredar de la clase figura. Entonces, en la clase rectángulo, cuando se crea acá, le estamos diciendo que herede la clase figura. ¿Sí? Acá le estamos a través de estos dos punticos, decimos que hereda de la clase figura. Y acá tenemos sus atributos, sus métodos. Listo, acá tenemos primero la parte pública, no interesa el orden si coloco primero los métodos o los atributos, aquí primero coloqué los métodos en la clase pública. Entonces, pero miremos primero los atributos. Los atributos van a ser largo y ancho, perdón, van a ser largo y ancho, que no aparecían en la clase figura, sino que son propios de ella. También va a heredar el nombre, claro, el nombre de la figura que estaba en la clase padre. Y va a tener los métodos área y perímetro. Miren que acá en el punto H del rectángulo, pues están área y están perímetro. ¿Listo? Bueno. Y acá en la clase rectángulo, perdón, en el archivo rectángulo CPP, que debe incluir a rectángulo.h, entonces tengo su constructor, su destructor, los set y los get para largo, para los atributos largo y ancho. Y además tengo la implementación del área. ¿Sí? Entonces acá hacemos la implementación del área, del rectángulo, que es igual a ancho por largo, y la implementación del perímetro, que es igual a ancho más el largo. ¿Sí? Este es de un rectángulo, ¿no? Bueno, de hecho el perímetro es 2 veces el ancho, corrijámosle la fórmula, 2 veces el ancho más 2 veces el largo, porque es la suma de los lados, ¿no? Listo. Entonces, en el main, nos venimos acá al main, el programa principal, allí vamos a instanciar entonces un objeto de la clase rectángulo y vamos a pedir el ancho, vamos a pedir al usuario el ancho y el largo del rectángulo, lo vamos a leer, creamos el objeto. Bueno, aquí se crea el objeto y luego con los métodos set le mandamos el valor del ancho y el largo. En esa parte podemos también imprimir el nombre de la figura, que debe estar en el constructor. Y luego llamamos a el área y tiene área igual, ¿sí? Llamo al objeto rect que pertenece a la clase rectángulo punto área para imprimir su área y asimismo al rectángulo. Bueno, ejecutemos ahora entonces el programa. Nos pide el ancho del rectángulo, pongámosle 34, el largo 50 y nos va a calcular el área igual a 1700 y el perímetro igual a 168. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que hasta allí ya está implementado. Miremos qué pasa si yo quiero, por ejemplo, instanciar un objeto de la clase figura, ¿no? Digamos, figura f punto y coma. Inmediatamente sale un error, ¿sí? Entonces miremos a ver qué dice. La variable figura es una clase abstracta, o sea, ya él reconoce que es una clase abstracta, por lo tanto, no se puede implementar métodos de esa clase. ¿Por qué? Porque acá dijimos que iba a tener
o que la clase, con esta instrucción dijimos que la clase iba a ser una clase abstracta, es decir, que una clase que no se puede instanciar, no se pueden crear objetos de ella. ¿Por qué? Porque tiene un método que es virtual y por virtual puro, ¿sí? ¿Por qué es virtual puro? Porque se está igualando a cero acá. Entonces, esa es la forma de hacer que la clase se vuelva abstracta. Y es virtual en la medida que las clases derivadas son las que lo van a implementar. ¿Listo? Bueno, básicamente ese es el concepto. En la presentación hay un ejemplo propuesto, ya cada cual lo revisa.